prohibidísimo retirar un chico Bien, del círculo escolar. claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban a la calle. Claro. Entonces los prefería en la escuela y no en la calle, en una Ujú. esquina, fumando, consumiendo. Bueno, muy bien. Son las 11:25 en la mañana de la Argentina. Dame los datos del tiempo en la zona. 14 grados la temperatura, 63% el nivel de humedad. Bueno, yo ahora voy a ir con otros datos del tiempo. 14 tenemos acá. Yo te voy a decir 34 grados. 34. Eso es lo que yo estoy viendo desde aquí, ¿no? Pleno sol. ¿Mm? Humedad 33% y viento a 10 kilómetros por hora. Este es el estado del tiempo en París. Son algo así como las 4 y algo de la tarde, allí, 11:25 hora argentina, y nos vamos hacia la ciudad de Luz, como históricamente se la conoce a París. Cruzamos el Atlántico y allí nos va a recibir el embajador argentino ante la UNESCO, como es Fernando Pino Solanas. ¿Qué tal, Pino? Gusto escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Monseñor? Un saludo a su equipo y la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, 34 graditos allá a pleno sol. Sí, pero les advierto que uno no tiene la sensación de que la temperatura está tan alta porque es bastante seco. Ajá. En comparación con Buenos Aires, donde los veranos tenemos siempre 80, 90, 95% de humedad, esto es bastante soportable. Bueno. Bueno, usted está enterado de lo que sucede en Buenos Aires, como todo Bueno, embajador. no de todo, en algunas cosas sí. Bueno, pero esencialmente, usted seguramente porque lo conozco y le apasionan estos temas, habrá seguido esto que todavía no está cerrado, pero es un principio de acuerdo con el canje de deuda argentina, con bonos que tienen algunos bonistas de la deuda soberana argentina en Wall Street. ¿Cómo ve desde allí esta situación? No, desde acá, bueno, salvo algún diario que hizo un comentario de que se había llegado a un acuerdo. Este, mire, posterior, yo tengo una visión, yo estoy muy preocupado por una manera de ser que se está imponiendo en el país, que es muy peligrosa y significativamente irresponsable, A ver, que son las operaciones mediáticas, dando por cerrado o por válido o por triunfo lo que no se conoce y seguramente está lejos de un triunfo. uh-huh. Esto es realmente más que preocupante. Suenan las sirenas y uno dice en la cúpula, en el vértice de la pirámide, se llegó a un acuerdo, festejemos esto que el otro. Y ese lanzamiento significa para la ciudadanía que se ha logrado un acuerdo ventajoso. Pero resulta ser que nadie conoce los términos de la letra chica del acuerdo. Y ¿Cómo puede ser que las máximas autoridades jueguen esto así? ¿Cómo puede ser que no se conozca la letra chica del acuerdo? Que se va a conocer el día 24. uh-huh. Entonces son operaciones mediáticas. Mire, yo desde hace décadas y por tradición eh, de mi familia y porque he tratado a grandes argentinos que por encima del partido político eran patriotas. Quiero decir patriotas, es una palabra que a lo mejor resulta anacrónica, Está un poco en que desuso. eh, por encima del interés del país o de la defensa de los intereses del país, están por encima de las pertenencias políticas. Entonces estoy muy preocupado de esta manera de proceder, de lo poco serio que es todo esto. Ahora, el gobierno tenía que haber dado un poquitito más de info sobre toda esta situación, porque también se vio a funcionarios de gobierno estar muy exultante, ¿no? Durante las horas de ese acuerdo. No, pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Lo preocupante es la falta de información. Uh-huh. Digamos, este, bueno, yo le voy a hablar
desde uno que es funcionario de este gobierno, y Correcto. que hizo mucho para la construcción del Frente de Todos. Pero eso no me va a negar a mí la posibilidad de tener una mirada crítica y de hacerla pública cuando sienta que es necesario y que corren peligros grandes intereses de los argentinos. Lo sé. Venimos arrastrando una frustración tras otra frustración, Ponce de León. La Argentina ha pagado en los últimos 40 años, o desde la dictadura, final de la dictadura a la fecha, una cifra monumental equivalente al PBI argentino. Hemos pagado más de 400.000 millones de dólares de servicios de la deuda. Y debemos otro tanto. Pero, claro, lo que se podría construir, haber construido con eso, haberle dotado de aguas corrientes al 40% de los argentinos que no tienen cloacas, haber reconstruido la red ferroviaria uniendo todas las regiones del país, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Entonces, Pino, ¿cómo ve esa mirada para la economía de Alberto Fernández, que tiene una mirada, digamos, no muy coincidente con la figura de la expresidente y, bueno, justamente la mirada de la vicepresidente, que evidentemente hay algunas cuestiones que no le caen muy bien, por ejemplo, algunas exigencias que plantearon los acreedores en Wall Street y las que plantea seguramente el Fondo Monetario. Recordemos que todavía tenemos que acordar con ellos, ¿no? Digamos, ¿cómo ve esa posibilidad de que puedan congeniar y que una mirada ciertamente ideológica desde lo económico que tendría el kirchnerismo pueda entorpecer el desarrollo del ministro Guzmán, por ejemplo? Bueno, son varias preguntas al mismo tiempo. Yo en ese sentido no tengo dudas. Ya hace desde mayo del año pasado, se formó este tándem, se hizo público este tándem entre la actual vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Nación, Cristina Fernández y Alberto. Y yo creo que tienen la suficiente sensatez, sentido común y cautela como para no cometer errores garrafales como no sé, disidencias absurdas. Creo que todas estas cosas las han supongo, no guardo, supongo, estoy lejos yo, que las han meditado bien. Han dado, en muchos casos, han venido ejercitando políticas sensatas, moderadas, la búsqueda del diálogo. Todo esto son aportes imprescindibles para superar la grieta que divide a los argentinos. Bien. ¿Cómo es su actividad? Yo no tengo muchos miedos. ¿Cómo? No, yo le pregunto, entiendo, usted no tiene temores, digamos, de su opinión puertas adentro, lo conozco desde hace años, lo sé, por eso le pregunto. Sí, no le entendí la pregunta. No, le quería consultar cómo es su actividad dentro del marco de la UNESCO, ¿no? Bueno, mire, por empezar, la UNESCO está en vacaciones. Estamos hablando en el enero europeo. Quizás han quedado los gatos y algún ratón. Nadie posterga sus vacaciones. En fin, de los 190 y tantos embajadores permanentes que hay en la UNESCO representando a sus países, yo creo que no hay más de 20 que se quedaron. Entre ellos estoy yo. No es porque lo haya elegido, porque yo tendría que haber llegado acá entre el 15 y 20 de marzo de este año. Correcto. Pero recordemos que la pandemia había estallado en Francia, tampoco hubiera podido desembarcar en Francia y estalló en Argentina la cuarentena. Así que yo he llegado acá hace un mes. Bien. Va a ser un mes que llegué acá. ¿Y qué se puede hacer para la Argentina allí? ¿Acá? Sí, digamos, ¿qué debemos esperar los argentinos de la UNESCO en este caso? Mire, cuando uno pasa las fronteras y viene a otros continentes,
pierde el 50% de su nacionalidad y deja de ser argentino, brasilero, uruguayo, qué sé yo, para ser latinoamericano. En consecuencia, lo primero que uno hace cuando llega a un cargo de una institución internacional es tomar contacto con los colegas latinoamericanos. Y es lo que hicimos. Yo, lamentablemente, muchos están de vacaciones, pero hemos tomado contactos y con más de 15 embajadores, no solamente latinoamericanos, sino con otros también. Hemos venido con toda la vocación de decir a los colegas, vamos a impulsar tareas conjuntas. El mundo no está en la misma situación de hace un año o 2 años, no está en la misma situación. Correcto. El mundo ha entrado en algo desconocido y por lo tanto algo que crea mucha angustia y que no sabemos exactamente cuándo termina y cuál será el agujero negro que nos deja. No sé si soy claro. Clarísimo. Y Buen si día. vendrá acompañado de otras pandemias. Claro. En consecuencia, estamos en un momento único de la historia contemporánea. No hay otro caso como este. Buen Y día, por lo Pino. tanto, ¿Cómo hay que le hay que va, ser muy Pino? cautos. Sí, le escucho, disculpe. ¿Cómo está usted? Disculpe. Soy Analía, ¿cómo está? Pino, volvemos al país, lamento, ¿no? Por mí, París es lo más, pero digo, volvemos a la Argentina y le quería preguntar, además de estas actitudes por el tema de la deuda, digo, por parte de gente de este gobierno, eh, y sabiendo de su independencia absoluta de criterio y su honestidad intelectual, ¿qué otras cosas no le gustan del gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué cosas no me gustan? No le gustan y también qué es lo que le gusta, claro. No, bueno, de lo que me gusta ya un poco lo avancé, me gusta la vocación de diálogo. Nosotros tenemos que saldar la famosa grieta y trabajar por la unidad nacional. Yo hice campaña por un gobierno de unidad nacional y por la unidad nacional, lo cual no quiere decir de amontonarse todos bajo una sigla. Pero, en fin, la política tiene que tener una cuota de honestidad y no siempre tener un camuflaje sobre picardías y otras intenciones. Me gusta del gobierno su vocación de diálogo, el respeto por el adversario, la vocación de más democracia. Me gusta. Y después la sensibilidad social. De entrada planteó como principal eje, Argentina no puede, fábrica de proteínas, una de las fábricas del mundo en proteínas no puede tener desnutrido. Y sí, Y ya lo tenemos creo. una pobreza del 38 o del 37 o lo que quieran. No puede ser esto. ¿Y qué no le gusta? Y chicos, no, eso no me gusta. Eso demuestra la incapacidad de la dirigencia argentina. La verdad, Bien. al orgullo nacional hay que pegarle fuertísimo. ¿Qué hicieron de este país las clases dirigentes? ¿Cómo puede ser posible que tengamos el 30 y tantos % de pobreza? ¿Y cómo puede ser posible que los grupos mediáticos hayan pregonado, escuchen esto, tanto embuste, tanta mentira, y hayan sido fuertes formadores de una opinión pública que es totalmente desinformada? Fíjese el festejo del acuerdo de la deuda, pero eso es una barbaridad si no hay acuerdo todavía. Si Pino. nadie conoce los términos del acuerdo y cuando los conozcamos, estoy seguro que hay algunos pasos para atrás, que se han cedido muchas cosas. Pino, le hago la última. No nos íbamos a mover del 40%, después del 50%, y terminamos en el 54,8%. Y bonos que los buitres compraron
cuando estaban a $30, los estamos pagando a más del doble. ¿Qué es esto? Pino, Pero, para, en fin, para finalizar, ¿cómo ve el momento francés, la economía gala después del embate de esta pandemia, no? no, mire, lo voy a unir con Argentina. Mi molestia y preocupación grave es que después de haber sido concientizados por el gobierno nacional de que por encima de la pandemia y del virus no había ninguna otra cosa más importante, no era más importante ni la economía, ni la industria, ni lo que sea. La prioridad era atender las víctimas de la pandemia y defendernos de la pandemia. ¿Cómo es posible que en estas circunstancias se pueda llegar a un acuerdo con los fondos buitres, pero un acuerdo si no sabemos cuándo terminará ni qué consecuencias va a dejar la pandemia? Aprendamos de los que están en los países grandes, o que nos referenciamos en ellos. ¿Qué hicieron? Cambiaron radicalmente sus políticas, las cambiaron radicalmente, cancelaron deudas, otorgaron subsidios multimillonarios, hicieron cualquier cantidad de medidas, nada ortodoxas ni nada liberales. Correcto. Lo que yo realmente me sorprende es que se haya firmado un compromiso, un acuerdo que se patea de vuelta para las generaciones futuras. La verdad, acá, era esta circunstancia única de la pandemia, única del estado de emergencia, de la catástrofe de la pandemia, era una situación que posibilitaba decir, señores bonistas, no sabemos cuándo vamos a hacer un acuerdo con ustedes. Ustedes no pueden ganar siempre. Estamos ante un estado de emergencia. ¿O no ven cómo han actuado los bancos europeos y del mundo, o la Comunidad Europea, lanzando 700 mil millones de euros de subsidios y créditos? Entonces es lo mismo que yo le diría si fuera gobernante de la Argentina, las Naciones Unidas. No, al Fondo Monetario, e iría a la Asamblea de las Naciones Unidas y me sumaría a la posición histórica del Papa Francisco, de pedir una fuerte reducción de la deuda. ¿Sabe por qué digo esto? Dígame. Porque si en los años 90 las Naciones Unidas, una investigación de las Naciones Unidas decía que el 20% de la población mundial se quedaba con el 80% del PBI mundial. Hoy en día, los mismos organismos dicen el 5% de la población mundial se queda con el 95%. Es decir, que la capacidad de acumulación de riqueza de estas décadas ha sido brutal. Entonces es hora que los bancos y los fondos buitres pongan toda la carne al asador. Esa es mi posición. Muy bien. No, acá no hay pago, no hay nada, no hay firma, hasta que salgamos de la pandemia, y están obligados los bancos y los grandes capitales o fondos de inversión a hacer por una vez un esfuerzo grande. Bueno, estamos escuchando a Fernando Pino Solanas, el embajador argentino ante la UNESCO. Está en estos momentos en París, en el verano europeo. Pino, le enviamos un saludo. Muy amable, querido, un saludo a sus colaboradores y a la audiencia. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno.